Gracias al Señor, una vez más estoy aquí para tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y no quería yo dejar de ser parte de la celebración de la Semana Santa, aunque ya pasó, pero quería tratar el tema sobre el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, no tenemos idea de lo que el Señor Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario para beneficio de nosotros. Y en esta tarde siento en mi corazón hablar sobre esto, que la palabra de Dios lo dice muy claro. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 27. En los versículos 57 en adelante, Mateo 27, versículo 57 en adelante, dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a orar. Padre Dios Santo, que estás en los cielos, Señor, en esta tarde, te damos la gloria y la honra. Como hijos tuyos, Señor, comprados con la sangre preciosa del Cordero, nos dirigimos, Señor, con humildad, reconociendo tu santidad, Señor, reconociendo nuestro pecado y agradeciéndote por el precioso regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Dame entendimiento y palabras para poder comunicar tu palabra a tus hijos. Y si hay una persona o personas que no conocen a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, sea esta tarde la oportunidad para ellos, para que entreguen su vida al dador de la vida, nuestro Señor Jesús. En tu nombre santo te agradecemos. Amén. Una de las experiencias más tristes y más algo que no me gustaba hacer era, desde niño, era ir a mirar el funeral de un familiar o de una persona conocida. Me acuerdo yo, como era el menor y yo andaba mucho con mi papá, y mi papá era una de las personas que le gustaba a acompañar a un vecino, a un familiar, a un amigo cuyo familiar había muerto. Él era uno de los primeros que tenía esa costumbre y siempre él me llevaba. Y entonces en mi mente estaba grabada la imagen de tristeza de los familiares, de los hijos, hijas de la persona que había fallecido. Y siempre en el momento de llegar al cementerio, al lugar donde se iba a sepultar a la persona, se tenía la costumbre, no sé si es costumbre en alguno de sus países, pero en nuestro país se tenía la costumbre de abrir por última vez la tapa y entonces contemplar
el cuerpo de la persona muerta y hacer el último despido. Y es el momento donde los familiares, obviamente por comprensión, expresan el más profundo dolor y empiezan a gritar y a expresar el lamento por la pérdida de este ser querido. Y aún mucho más el momento culminante era cuando ya se estaba disponiendo del féretro, del cajón, y ponerlo dentro del nicho, decimos en nuestro país. Puede ser en otro país que lo sepultan bajo la tierra, pero en ese momento, cuando ya se está despidiendo al ser amado, son los momentos donde las personas empiezan a gritar y a gritar, lo que es muy comprensible. Eso caló mi mente desde niño. Y yo tenía un pánico a la muerte, tenía un terror a la muerte. Y eso me traumó, diría yo, desde niño. Pero en este momento vemos el cuerpo del Salvador, del Hijo de Dios, el creador del universo, como dice el apóstol Juan, que dice que en Él fueron creadas todas las cosas y todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él y para Él. Ahí estaba el Cordero de Dios colgado en la cruz. Pero dice la palabra de Dios que todos sus discípulos habían huido. Todos sus discípulos se habían esparcido por temor a ser muertos ellos mismos. Y solamente María Magdalena, María, la madre de Jesús, y Juan estaban cerca contemplando la agonía del Maestro. Y cuando el Señor resucitó, su cuerpo estaba colgando en una cruz. Y para la costumbre judía y según la ley, era maldito aquel que moría en un madero, en la cruz. Y la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito para que nosotros tengamos la bendición. Él llevó en su cuerpo, Él llevó en su carne nuestros pecados para que nosotros seamos contados como justos delante de la presencia de nuestro Señor. No había quien tomara el cuerpo del Señor Jesucristo. Probablemente los líderes religiosos, los fariseos, estaban esperando que nadie reclamara el cuerpo del Señor y el cuerpo del Señor sea dispuesto para que los animales o las bestias del campo se los puedan devorar, como era costumbre en aquellas épocas, cuando se crucificaba a un criminal de esa magnitud. Si no había un familiar que reclamara el cuerpo, lo dejaban en un lugar que se llamaba el Valle de Hinón, que era un lugar donde se quemaba todos los desperdicios. Probablemente vuelvo a repetir, los sacerdotes y los principales líderes religiosos y los ancianos estaban esperando que ese fuera la suerte del cuerpo del Hijo de Dios. No había ni un familiar que pudiera reclamar, ni un amigo que pudiera reclamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que un hombre, José de Arimatea, dice la palabra de Dios que este era miembro del consejo de los sacerdotes. Él era parte del Sanedrín. Él había creído en el Señor Jesucristo, pero por temor a ser despedido de la sinagoga y ser despedido de la religión donde él formaba parte importante, él mantenía en secreto su fe en el Señor Jesucristo. Pero en estos momentos críticos el Señor levanta, y lo levanta a este hombre que estaba escondiendo su fe en el Señor, y abiertamente se levanta para presentarse ante Pilato para reclamar el cuerpo del Mesías. Lean en Marcos, en el capítulo 15, Marcos interesantemente habla de José de Arimatea. En el capítulo 15, versículo 42 y 43 dice: cuando llegó la noche,
porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. De una manera repentina, este hombre se identifica con el Mesías. De una manera repentina, este hombre que había estado ocultando su fe en el Señor, en el Mesías, se presenta sin temor, ahora sí, de ser despedido, de ser rechazado y aún de que su vida corriera peligro. Se presenta ante Pilato y le dice: dame el cuerpo del Señor Jesús. Dice la Biblia que Pilato se sorprendió cuando él le pidió esto. Número uno, porque él no pensaba que Jesús hubiera muerto en menos de 6 horas, porque era costumbre de aquellas personas que fueron crucificadas, los dejaban padecer por días, 2, 3 días hasta que morían. El Hijo de Dios murió en menos de 6 horas. Sus heridas fueron tan profundas que su cuerpo humano no pudo soportar. Pero aquí vemos este siervo de Dios en estas circunstancias donde no había nadie que reclamara el cuerpo del Señor. Este hombre se levanta valientemente, identificándose con el Señor Jesús y diciendo: dame su cuerpo. Y la palabra de Dios, como acabamos de leer, dice que Pilato le concedió este favor. Envuelve el cuerpo del Señor Jesucristo y lo entierra en un sepulcro que él había comprado de antemano. Un sepulcro que dice la Escritura que había sido cavado en una piedra. Eso implica, hermanos, de que este hombre era de mucho dinero, porque en esos tiempos las personas humildes, las personas que no tenían recursos económicos eran enterradas, sepultadas en una tumba común. Pero este hombre tenía una tumba preparada para el Señor Jesús, una de primera clase, para el Cordero de Dios. El Señor Jesucristo, el Padre Dios, había preparado un lugar para su Hijo, cumpliendo la profecía, hermanos, que dice en Isaías, en el capítulo 53, versículo 9. Quiero que lean esto, hermanos, porque es interesante. Nada de lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo ocurrió al azar. Todo fue de acuerdo al plan perfecto del Padre Celestial, aún su sepultura. Fíjense, hermanos, lo que dice en Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta profecía, predicha por el profeta Isaías, refiriéndose al Mesías, al Cordero de Dios, cientos de años atrás, que el Señor Jesús iba a ser sepultado como un rico. Voy a leerlo otra vez. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Hasta en ese mismo momento de la vida del Señor, el Padre siempre estuvo en control de su Hijo. Y la historia continúa diciendo que lo enterraron al Señor en este sepulcro, y las autoridades religiosas se acordaron al día siguiente, muy temprano en la mañana, era el día sábado, el día de reposo, pero ellos se levantaron temprano, fueron donde Pilato y le dijeron: nos hemos acordado que cuando este engañador vivía, dijo que él iba a resucitar al tercer día. Así que, por favor, danos una guardia para resguardar la tumba, no sea que vengan sus discípulos de noche y roben el cuerpo y digan que resucitó. Y el mal postrero va a ser peor que el mal primero. Entonces, Pilato, dice la palabra de Dios, les consintió
y les dio una guardia. Y la palabra de Dios, como hemos acabado de leer, dice que los principales sacerdotes y los fariseos fueron con la guardia romana dada por Pilato y pusieron un sello, una gran piedra. Rodaron, cubrió la entrada del sepulcro y pusieron un sello romano. Generalmente era un material moldeable como el barro que tenía el sello de Roma. Y tenía ahí un cordón que decía Roma. Nadie podía romper ese sello. El que rompía el sello estaba expuesto a la ira de Roma. Así que estos hombres, felices y contentos que por fin se habían deshecho de aquella amenaza, de aquel impostor, de aquel engañador, como le llamaban, y en su maldad, pensando que pudieran contener al Hijo de Dios, le sellaron su tumba con una gran piedra y le pusieron un sello de Roma, simbolizando el poder religioso y el poder militar, el poder humano, oponiéndose al Hijo de Dios. Irónicamente, estos gobernantes políticos y religiosos no se estaban dando cuenta que estaban formando parte del plan mismo de Dios, porque ellos mismos estaban siendo usados por el poder de Dios para garantizar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho veraz, un hecho verdadero, porque nadie, hermanos, podía romper ese sello, nadie podía romper la piedra o remover la piedra sin romper el sello para poder quitar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que estos hombres estuvieron contentos. Nos deshacimos del Hijo de Dios. Hemos prevenido un mal peor. El mal peor hubiera sido que el engañador, lo que dijo que iba a resucitar era cierto. Y pusieron el sello. Pero bendito sea el Señor. Gloria al Señor, que la palabra de Dios dice que al tercer día hubo un gran terremoto. La piedra se removió, el sello romano se rompió, porque no hay fuerza humana, hermanos, no hay fuerza política, no hay fuerza demoníaca que pueda detener al Hijo de Dios. Si la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo venció la muerte y rompió ese sello. Y esto me trae a la memoria, hermanos, de unos sellos que van a venir y que representan el juicio de Dios, y del cual habla el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que Juan vio en visión, y he aquí el trono de Dios, y alguien tenía un sello, un pergamino con 7 sellos, y nadie se encontraba digno de abrir el sello. Y dice que Juan, cuando contempló esa visión, se comenzó a llorar porque nadie era digno de abrir el sello, los sellos de Dios. Y después vio en medio del trono a un cordero como inmolado, que se paró, que él fue el único digno de abrir los sellos. Hermanos, el Señor Jesús es el que dice: yo soy el que abro y nadie cierra, y yo soy el que cierra y nadie abre. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Estos hombres quisieron detener el Señor Jesucristo. Pensaron que matando al Cordero de Dios iban a terminar con el plan del Señor. Pero la palabra de Dios dice que Él venció la muerte. La palabra de Dios dice que Él resucitó al tercer día sin ninguna objeción. No pudo haber sido sus discípulos que robaron el cuerpo del Señor, porque ellos mismos habían garantizado que nadie pudiera tomar el cuerpo del Señor,
porque hubieron soldados romanos y aún encima la piedra estaba con el sello de Roma. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho real. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ha traído la bendición a nosotros para poder ser salvos. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, dice la palabra de Dios, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero gracias al Señor, que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y estamos, hermanos, ahora llamados a proclamar este evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y es interesante que como Mateo termina el relato de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesús. Si ustedes leen unos versículos más adelante, cuando el Señor Jesús resucitado se presenta a ellos y les dice, vayan a Galilea, porque ahí voy a estar, ahí los voy a encontrar. Cuando se encuentra con ellos, el Señor glorificado les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo, por todas las naciones, haciendo discípulos en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la gran comisión que nosotros tenemos, de que tenemos poder en la sangre de Jesús, de que hay poder en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesús no está muerto, que el Señor Jesús ha resucitado. Y que, hermanos, tenemos esa obligación de ir y de predicar y de hacer almas para el reino de nuestro Señor. Id por todo el mundo. Aquel Cordero de Dios que colgó en una cruz, ahora está glorificado. Y Él es el que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, todo dominio. Podemos ir en el nombre del Señor Jesucristo porque Él tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad. Y la palabra de Dios dice que ni aún el Hades ni el infierno podrán contra la iglesia del Señor, porque vamos en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre de aquel que venció la muerte. Como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, hermanos. El Señor Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y nos ha dado la vida eterna. Si hay aquí en esta tarde una persona que no conoce al Señor Jesucristo, que la historia de la crucifixión, la historia de la muerte del Señor y de su resurrección no tiene un significado íntimo, un significado personal en su vida, y lo ha escuchado, pero no ha entendido, yo le invito en esta tarde a que levante su mano y diga, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz y que eres el Hijo de Dios y que resucitaste. Hermano, la palabra de Dios dice que si confesares con tu nombre que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, que si crees en tu corazón que realmente es el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, y un Señor que demanda obediencia. Si crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios y crees que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos en esta tarde quieren decir por primera vez, Señor Jesús, entra en mi corazón? Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, que moriste por mí en la cruz. ¿Cuántos en esta tarde? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Si en esta tarde
hay una persona que no conoce del Señor, yo le invito, levante su mano, diciendo: Señor Jesús, entra en mi corazón, gracias por morir por mí en la cruz. ¿Cuántos en esta tarde quieren recibir al Señor Jesús? Gracias a Dios, todos hemos recibido al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos en esta tarde entonces estamos dispuestos a llevar el mensaje de salvación? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos, amén. Todos estamos dispuestos. Todos estamos dispuestos a obedecer al Maestro, aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, servimos al Dios Todopoderoso. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Si estamos con el Señor Jesucristo, hermanos, déjeme decirle, nadie va a detener la iglesia del Señor. Si un hermano se cae, el Señor va a levantarlo y va a levantar 2, 3 más. Si una persona quiere callarse, si un hijo de Dios no quiere predicar la palabra del Señor, quiere perderse esa bendición, el Señor va a levantar 2, 3 más. Porque nadie, hermanos, nadie puede impedir la obra del Señor. Tengamos esto, hermanos, como un privilegio, hermanos. Es un honor, es un privilegio del ser hijos, de ser embajadores, de ser anunciadores de las buenas nuevas de salvación del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, hermanos, esa gloria, ese poder el Señor nos lo ha dado para predicar. Dejemos de estar escondidos como por mucho tiempo José de Arimatea lo había hecho, por temor a la sociedad, por temor a los líderes religiosos del cual él formaba parte. Y seamos, hermanos, valientes, llevemos el mensaje de salvación. No necesitamos hacer una iglesia. Donde estemos, en tu trabajo, en el lugar donde estés, somos llamados, hermanos, a ser embajadores. Y el embajador es aquel que habla bien de su Señor. Es el que presenta lo mejor de su Señor. Es el que habla lo mejor del reino de su Señor. El embajador bueno es aquel que presenta lo maravilloso acerca de su Señor. Y nosotros somos embajadores, dice la palabra de Dios. Seamos buenos embajadores. Donde estemos, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en cualquier lugar donde estemos, hermanos, prediquemos el nombre del Señor. El Señor bendiga su palabra en esta tarde.